nuestra responsabilidad en la Secretaría de Educación Pública, hemos tenido como herramienta fundamental de trabajo el diálogo. Así fueron los foros en todos los estados de la República, así han sido el trabajo para construir la reforma constitucional y las leyes secundarias, porque el diálogo es nuestra fuerza. El acuerdo es lo único que nos va a llevar a dictar políticas públicas que realmente nos lleven a algo duradero, como aquí mismo también se comentó. Decía Aldo Sierra de la importancia de las políticas públicas. Y descubrir algo fundamental para México, que la diversidad es una de las mayores riquezas que tenemos, que la diversidad no es el problema del país, sino la solución. Pero esto lo tenemos que tener claro todos y tenemos que romper muchos moldes culturales que nos encierran. Si habláramos de México y nos preguntáramos si México es un país rico o un país pobre, cada quien podría construir su propia respuesta. Vamos a ver simple y sencillamente algunos indicadores entre 150 países. Entre 150 países, México es el país número 14 en superficie. Somos del 10% más grande. México es el país número 13 en superficie de agua. Somos del 10% más grande. El número 11 en población. Somos del 10% más grande. En Producto Interno Bruto, somos el número 11. Somos del 10% más grande. En reservas monetarias, somos el número 12. Somos del 10% más grande. En reservas de petróleo, somos el número 19. En producción de gas natural, el 12. En biodiversidad, el número 4. En exportaciones, el número 14. Y en remesas del exterior, el número 2. Esto nos indicaría la enorme fuerza, tamaño y vigor que tiene nuestro país. Pero si vemos indicadores socioeconómicos, vemos que también sobre 150 países, México es el número 78 en esperanza de vida. En el coeficiente de Gini, que mide la distribución del ingreso, el número 112. En tasa de mortandad infantil, el número 125. En obesidad infantil, el número 150. En obesidad general, el número 149. En adopción de tecnologías de la información, el número 67. Y en asaltos a mano armada y secuestros, el número 150. Esto nos indica que somos un gran país, pero al mismo tiempo que tenemos grandes problemas no resueltos. Y si nos preguntamos por qué no hemos resuelto nuestros problemas, una posible respuesta es porque en general las políticas públicas siempre se han diseñado de manera homogénea, como si fuéramos un solo país, de manera homogénea como si fuéramos todo el país igual. Y en realidad, si quisiéramos hacer un esfuerzo para entender a nuestro país, cuando menos lo tendríamos que dividir en 3 Méxicos. Un México moderno, un México tradicional y un México marginado. Este México moderno es un México muy competitivo, que se pone al tú por tú con cualquier país del mundo, que puede competir en el mercado internacional, que conoce de lenguas extranjeras, de culturas extranjeras. Es un México
que fundamentalmente genera una cantidad muy grande de recursos. Pero el México tradicional es un México que está luchando por sobrevivir, que precisamente la globalidad lo ha puesto al límite de sus posibilidades, que es un México que vive en un permanente sufrimiento porque no le alcanza. Y el México marginado es fundamentalmente indígena, de autoconsumo, de autoproducción. Y esto se debe a que en general en toda Latinoamérica y en particular en nuestro país, la conquista, la colonia y la evolución histórica genera una sociedad racialmente dividida entre indígenas, mestizos y criollos. Y ese tema, que es algo muy evidente, no se toca. Es un tema que todo el mundo trata de ignorar o de acallar y que para poderlo resolver tenemos que hablar de ello, porque es un tema que inhibe el desarrollo armónico y la superación de la pobreza. Lo que sucede con estos Méxicos es que cada uno de ellos desarrolla su propio código cultural. Entonces, cuando nos hablamos, no todos entendemos lo mismo. Cuando se habla de justicia, en el México moderno se entiende impartición de justicia, jueces. Pero cuando se habla de justicia en el México marginado, se entiende todo lo que son conquistas históricas, reivindicaciones y justicia social. El código cultural del México moderno es competitivo. El del México tradicional está amenazado por la competencia y el del México marginado es de autoconsumo. El código cultural del México moderno es global, del tradicional es nacionalista y del marginado es comunitario. Incluso las enfermedades también varían. El México moderno se muere de hipertensión, el México tradicional de diabetes y el marginado fundamentalmente mortandad infantil. Estos tres Méxicos casi no se hablan y es por ello que algo tan importante como el Laboratorio de Educación nos enseña a que nos debemos de sentar en la misma mesa todos para poder hablar y entendernos. Y como dice Adam Cahane, no necesariamente te tienen que convencer. Lo importante es que estés sentado, dialogando, comprendiendo, escuchando y construyendo juntos. Porque lo que es definitivo es que si todos nos sentamos a ver al otro, entonces empezaremos a construir un país armónico.